En instantes, El Explorador. ¡Viva la buena onda! ¡Viva la radio! Viví 91.7. El Explorador. Estos 200 años, la verdad, haciendo un poco de recuerdo. No me lo sume tanto. Y que sí, que ya para nosotros pasaron 200, no 100, ¿sí? Sí. Escuchalo al Colo López. Che, no me lo hagas recordar tanto al jingle que cada vez me gusta más, no vas a hacer que vuelva ese jingle. A ver, subilo, dale. El explorador. ¿Lo volvemos a poner, Sergio? Bueno, me encanta. Tendríamos que volver a poner el jingle. Tiene toda la onda, ¿Y la caricatura la podemos poner también? No. Un genio. Cuando brilla el sol, la radio está con vos. Cuando el cielo está gris. Está luciendo el operador, que esto no era Vorterix, esto ya era cuando recién empezábamos en Viva. ¿Se acuerda de Viva? Sí, claro, cómo no. Dale, radio Viva. La radio está con vos. ¡Viva la buena onda! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio, ¡Viva la señores! buena onda! ¡Viva la Y hoy radio! se presta para todo, estamos festejando 100 años de la radiodifusión y obviamente hoy se presta para todo, para recordar. Vamos a aclarar a la gente que no siempre tiene que por qué entender esto. Hoy se cumplen 100 años, Sergio ya te va a dar un poquito la historia es conocida por todo el mundo, ¿no? Todos los avances y las investigaciones que hizo Enrique Susini y esos hermosos locos de la azotea para lograr la primera transmisión mundial, de la radiofonía argentina, una primera de las transmisiones. Y también señalar, en lo particular, que todos nosotros hemos nacido en el tema de la radio. La otra vez hacíamos un raconto, hoy, que es el Día de la Radio, a uno le toca en lo personal cada una de las cosas que hemos transitado. Sergio tendrá lo suyo, los operadores tienen lo suyo, porque la radio es todo, no es lo que estamos adelante ahora de una pantalla o de un micrófono, sino que lo componen los operadores, que son más enfermos que nosotros de la radio, porque son más detallistas que nosotros. No por la patología, sino por también por la patología. Por la dedicación. No, por la patología. Dedicación, la búsqueda, la entereza que tienen para todos los días encarar una nueva jornada y hacerlo totalmente en una forma distinta a lo que se hizo ayer, ¿no? En materia de música, en materia de publicidad. Más allá de las broncas que me agarro a veces, me siento un afortunado de haber contado con el Negrito Neto, con Juan Carlos González, que los heredé de la radio de Viñasco, sí, la verdad. Sí, ¿los inscribió como hijos? ¿No? Hijo ya me quedaría chico, te diría, pero ya te diría, ya te digo son, por el afecto que estos si siguen así van a ser socios en cualquier momento. Pero la verdad es así. A ver, a cada uno nos toca muy de cerca. Lo que escuchaban recién era cuando recién adquiríamos esta radio y se la habíamos hecho el traspaso de Hernán Viñasco, porque esta emisora, esta frecuencia, la 91.7 en la ciudad de Paraná, no nace con nosotros, nace con Hernán Viñasco. 91.7 FM, la radio. Sí, señor, y se llamaba así, la radio. Bien. Allá por diciembre del año 2001, en plena crisis, en pleno problema que se tenía en el país, mientras todo estallaba, Hernán, hay que sacarse el sombrero, había hecho la apuesta de
montar su propio medio. Harto que, viste, cómo te tratan los medios, te sacan, te ponen de acuerdo al político de turno, Sí. a la molestia de algún gobernante, etcétera, etcétera, o al látigo de la billetera. Hernán en ese momento, o Hernando Fernando Viñasco, Sí, cuál señor. es el nombre propio, había montado esta emisora. Y la puso en calle Corrientes durante muchísimos años, muchísimos años. Esta historia la estoy contando por primera y única vez, porque nunca comenté cómo ha sido todo el desarrollo. Por lo tanto, lo que les pueden contar mucho de esa época puede ser el Negro Neto, y ya lo último creo que entró Juanca, ¿no? Con el tema de los reemplazos. Corríjanme, chicos, ustedes, que yo estoy más desconectado con esa etapa. En donde pasaron muchísimas voces muy interesantes, muy lindas. Hernán en ese momento también era otra etapa, la clásica forma de conducción histriónica. Era un programa muy escuchado, muy popular, muy abierto, muy... Igualmente a ustedes sí, que sí, nos sí. escuchan, me encanta Gracias. la radio. La radio. Gracias. Algunos de los mensajes que quedaron grabados de los archivos. ¿Estos son archivos de esa época, Juanca, que nunca se borraron? No te puedo creer. Que tienen más de 15 años, 20 Por eso años. le decía, hacen magia, Horacio, hacen magia los ¿Cómo operadores. guardan las cosas? No, impresionante. Cuando yo busco algo que necesito ver, nunca la encuentran. A este hijo de Es más, perra, le buscas algo de 20 años atrás, la tienen todas bien ordenaditas. ¿Te das cuenta? Sí, te reí negro, pero es así. Hay cosas que nunca la va a encontrar. No, esto porque me distraje, todo eso, mejor cuento que eso, imposible. Bueno, empezamos con Melissa, después con Sandra. Sí, este era un hombre que tenía un loro como mascota, Hernán, y este loro le hacía pasar mucha vergüenza a este hombre, porque cada vez que llegaban las visitas a la casa, Sí. el loro empezaba a gritar barbaridades irreproducibles. Ah, la mierda. Un día el hombre, ya cansado, porque era un loro muy maleducado, lo amenazó al loro y le dijo: la próxima vez que grites barbaridades delante de las visitas, te encierro en el freezer. Opa. Bueno, como castigo, ¿no? Bueno, Sí. al otro día vuelve a llegar gente a la casa y el loro no se aguantó y empezó con sus barbaridades irreproducibles. A la pelota. El hombre se cansó, ¿no? Ya harto, lo agarró y lo mandó al freezer. Como de 5 o 6 horas el hombre le dio un remordimiento, dice: no, pobre animalito indefenso, Claro. no tiene la culpa al final, ¿no? Y Pobrecito. fue, le abrió la puerta, lo sacó, el loro ya estaba medio duro, ¿no? Sí, Pero con un poquito de calorcito revivió el loro. sí. El hombre entonces le dice: bueno, espero que la termine con las barbaridades, porque esto ya no va para más. Sí, dijo el loro, aprendí la lección, pero me quedó una gran duda desde que estuve en el freezer. Sí, ¿cuál es?, le preguntó el hombre. ¿Qué habrá hecho el pollo para estar castigado tanto tiempo? Pobrecito, pobrecito. Muy bien, bueno, eran chistes realmente muy sanos, ¿sí? muy bueno. Bueno, entonces, empezando el 2011, ante Escribano y todo, esta emisora, esta frecuencia, que si bien no fue una de las primeras, porque no ha sido una de las primeras, ni mucho menos, debe ser una de las pocas que queda en pie. Vos fíjate. La primera, si no recuerdo mal, fue... FM Paraná. Sí, FM Paraná, después entre las primeras estuvo Capital, Río. Río, las primeras FM. Universidad, ahí arrancamos todos, ahí empezamos todos el tándem, en los cuales, porque esa primera FM, que eran las FM estruchas de ese momento. Litoral. Era Claro, la época. el Litoral sale como competencia del ET14. Exacto. Obviamente la radio madre de acá, la que ya cumplió 75, 78 años, es la LT14. Esa es la radio madre de toda la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, accedían justamente los menos a LT14, algunos profesionales. Estar en LT14 era la radio con los radioteatros y demás, cuando ni siquiera formaba parte del espectro de las radios o la red de Radio Nacional. Hoy ya conforma ese espectro en red. Pero digo, el LT14 era la emisora por donde la provincia y Santa Fe se enteraba, desde que te estaba por llegar una carta, hasta quién fallecía, hasta lo que estaba pasando en términos políticos. Cuando viajabas, avisabas para que te esperaran en el portón, que en te el campo. esperen, ya está llegando Sergio, váyale abriendo el portón. Todo pasaba por el Por la radio, sí. Imagínense lo que era ese momento. No celulares, no plataformas, nada. Existían los radioaficionados
y existía LT14 y 2 o 3 radios más que se escuchaban desde Buenos Aires, Radio Splendid, alguna era Radio Belgrano, Radio El Mundo, alguna de las primeras AM que existía en la República Argentina. Y así arranca la radiofonía argentina en 1820, ¿no? Con los Locos de la Azotea, con Susini, su grupo de investigadores, todos militares. Sí, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero, Carranza, Miguel Mujica. Sí, señor. En la noche de un 27 de agosto de 1920. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué fue lo que transmitieron por primera vez? Porque estuvieron mucho viajando por Europa, viendo las cuestiones de galena, cómo eran los transitores a galeno. Lo que pasa es que se pusieron en contacto con las radios que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y el sistema para transmitir, el transceptor, que en ese momento se utilizaba, que era nuestro transmisor de radio. Dame aire, así después lo subimos. Más allá de tener el logo de Viva, que era nuestra primera marca, la 917. Vamos a subir esta parte porque estamos hablando justamente de la historia de la radiofonía nacional, local y bueno, nos estamos mirando un poquito el ombligo, que también vale la pena hoy en estos 100 años. A ver. Te contaba un poco que se ponen en contacto con estas radios que habían quedado de la Segunda Guerra, y las radios tenían válvulas. Sí, claro. A galeno. Sí, válvulas catódicas, anódicas y demás que, fueron y vieron y trajeron, y de esa manera construyeron un transmisor que obviamente, ponía una señal al aire. Los Locos de la Azotea difundieron en directo el concierto de Richard Wagner. No, fue Parsifal. Parsifal. Exactamente, y lo hicieron desde el Teatro Coliseo y resultó más que una proeza tecnológica, ya que fue un evento multitudinario. El concierto, que comenzó a las 9 de la noche y duró 3 horas, solo pudo ser disfrutado a distancia por un puñado de personas que tuvieron la dicha de estar alrededor de las más de 50 radios galenas que por ahí... no hubo más de 50 personas que escucharon esa transmisión, pero ese hito marcó que fuimos los primeros en inventar la radio, la primera transmisión que se dio de la radio en todo el mundo. Te lo discute un poco Estados Unidos con algunos meses anteriores, pero para el gran hito latinoamericano fue un invento argentino. Lo mismo que la televisión, que si bien no estamos en la pole position ahí en el número 1, se habla que estuvimos entre los 5 primeros en las transmisiones allá por 1951. Argentina siempre ha sido revolucionaria en materia de comunicaciones. Argentina ha tenido la mayor cantidad, por ejemplo, cuando salió lo que es los prepagos, la distribución por cable, uno de los que más alta conectividad ha tenido y sigue manteniendo en comparación del resto de los países latinoamericanos. Usted me dirá por poder adquisitivo de la clase media, etcétera, etcétera, por necesidad de instrucción y de satisfacción por parte de esta gran masa intermedia que hasta ese tiempo tenía disponibilidad de divisas como para darse los gustos necesarios. Sí, casi seguro que tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con esa educación pública que también llevó a estos creativos a desarrollar lo que desarrollamos. Tiene que ver con esta masa creativa e informativa, como hoy teníamos a la mañana con Santiago Romero Ayala, de inventar rápidamente un artefacto que te elimine las impurezas para que poder colectarlos en colectivos. O sea, ante un problema rápido, los inventos salen a tratar de ponerle soluciones que después acatan o no, toman o no las castas políticas, es otro tema, pero que las soluciones están por el invento, por la creatividad y por el conocimiento de los argentinos, y eso es producto de la educación pública, y eso es producto de estar pensando permanentemente cómo desarrollamos cosas inteligentes y por 2 mangos, que esa es la gran característica de los argentinos. Ha llevado a que la revolución de las telecomunicaciones sea siempre vanguardista en la República Argentina. A ver, el LT14 indudablemente fue la emisora primera aquí en la provincia de Entre Ríos. Todo pasaba por esa radio, y por supuesto por los diarios de papel. 1916 se abre el diario en la ciudad de Paraná, y que empieza a abarcar gran parte de lo que era esta región. Eran los únicos 2 medios, Sergio. Vos ponete a pensar esa bipolaridad: el libro, el diario y la radio. El libro, el diario y la radio, no las radios.
el libro, el diario, por eso con el nombre, el diario único y la radio única, el LT14, mientras miramos algunos de los que han pasado por esa hermosa emisora, ¿sí? Increíble, ¿eh? Imagínate el nivel de comunicación que había. Ahora, en una generación, ¿no? Yo cuando me empecé a estudiar comunicación social... tener teléfono, perdóname que te acote, tener teléfono era de millonarios. Claro que sí. Sí, obviamente el teléfono de línea... de millonarios. El que vos tenías en tu casa... Era compartido por todo el pueblo. Y tenías que pedir comunicación, levantabas el teléfono y a la operadora le pedías comunicación con Buenos Aires. Si querías hablar con Buenos Aires... Le pedía y esperabas un tiempo y luego la operadora se comunicaba a tu casa por el teléfono y te comunicaba. Mirarlo a la foto del Flaco Avero, del Facu Galanti recién y de Velotti recién, estando en el LT14, no, es increíble. Aparte, hacía rato no veía el Facu cachetón, era más cachetón de joven de lo que está ahora, está mejor ahora. Bueno, esta emisora 91.7, ustedes saben que, a ver, orientarme en los años, yo ya me estoy perdiendo y eso es producto de la 91, terminó la secundaria, o sea que más o menos allá por el 88 empiezan los que se conocen las FMs truchas. Esos vacíos legales que la vieja ley de radiodifusión empezaba a otorgar con algún tipo de vacío legal, porque las AM eran las únicas autorizadas a tener el sistema de transmisión por FM. El LT14 nunca la había puesto hasta hace poco tiempo, y empezaron a aflorar bajo cierto amparo, no me acuerdo qué vacío legal había dejado Dual, de tipo de radios y medios comunitarios. Ahí se mete también Canal 11, en esos agujeros legales que deja de medios comunitarios y de poca cercanía, una especie de resolución que había sacado en ese momento el vicepresidente y luego presidente en ejercicio, Eduardo Duhalde. Teníamos, Horacio, hay que hacer una salvedad, teníamos una ley de radiodifusión que venía del proceso militar. La de 22.285. Y nunca se modificaba, o sea, había crecimiento en materia tecnológica y operacional y nunca se modificaba como para dar lugar a los cambios que se estaban dando, pero obviamente esta ley de radiodifusión tenía muchos conos de sombra. Exactamente. Sí, no tanto con el tema de las FMs, porque bien dejaba estabulada en esa ley que solo las AM podían tener una FM. Y después Duhalde empezó con el tema de los medios microrregionales, comunitarios, así lo sacaron. Y en ese vacío legal entre lo que era la ley en vigencia, el avance de la tecnología y un poquito una cierta resolución que había tirado desde lo que era el Confer en esa época, el presidente en ejercicio, ahí empezaron a aflorar muchas emisoras. Ahí empezaron los que se conocían como las FM truchas. Esa FM Universidad de Calle Perú hizo que muchos de nosotros estemos en este medio hoy por hoy, porque muchos de los conductores empezaron ahí. A ver, Víctor González, el Ronnie Amore, creo que el único fue el Rolly Citelli, el que había salido de FM del Este, pero hubo Javier Fisore, que lo tenés en Radio Nacional hoy por hoy, en el LT14. Me voy a olvidar de un millón de programas, los operadores de esa época, Tito Centra. No me quiero olvidar de nadie porque siempre voy a hacer macanas. Pero digo, la gran mayoría de los que después estudiamos comunicación y demás, tuvimos un paso en esa primera FM que le dio lugar a los adolescentes, a los chicos que eran estudiantes de la secundaria. Sí. Entre ellos tuvieron la inconsciencia de darme lugar a mí y al Tano Citelli, y empezamos un programa a la siesta, siempre a la siesta, vos fijate, que hicimos un programa divertido de que era chicos de secundaria y nos llevamos puesto a toda la secundaria, o sea, toda la secundaria empezaron a escuchar ese programa y era el Rolly Citelli a la mañana, el más popular, y los chetos de ese momento, por decirlo de alguna manera. Los chetos y los rockeros, hay una diferencia también. Los chetos de esa época, por decirlo de alguna manera, era Deport Child, con el Tano Citelli y quien les habla. Y así empezamos desde que tenía 14 años a llevar una historia o escribir sin querer una historia en la ciudad de Paraná. Estamos hablando ya ahí en 1989.
hasta el 91 que uno termina, ¿no es cierto?, un poquito su estancia de los 18 años en Paraná y tengo la posibilidad de irme a Rosario a estudiar, que me bancan mis viejos. Y ahí se hace el lapso, Rosario, Buenos Aires y bueno, después el regreso. Esta radio, 91.7, la empieza a hacer funcionar en diciembre, creo que diciembre del 2001, Negro, corregime si no, Hernán Viñasco, en calle Corrientes, y a partir de ahí empezó a tener otras voces, otra pluralidad, etcétera, etcétera. Que si bien no fue de las primeras que arrancó, ni figura entre las 10 primeras que arrancó, sí es una de las únicas que queda en pie de esa época, de las más antiguas. FM Ciudad, puede ser una anterior, por supuesto la que mencionaste, la Litoral, y no son muchas más, porque Capital desapareció, o sea, no son muchas más las de esa época, Río desapareció, no son muchas más las frecuencias que de esa época se mantienen en pie. Y bueno, y luego después viene todo el tiempo de Cristina y las presentaciones y esto, y las regularizaciones y las presentaciones que había que hacer cada 2x3 por censo, y lo único que había que hacer era poner plata y presentar papel y bla, 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 y así como 500 veces tuvimos que hacer para que nunca te den la titularidad de las frecuencias. No quiso entrar en esa vorágine Hernán, y bueno, y ahí entró y se dio el negocio con nosotros, y a partir de ahí empezamos con lo que era Viva. Los primeros 3 años se llamó Viva 91.7, que era lo que estaba poniendo Juan Carlos en el aire, hasta que un día viajamos a Buenos Aires, vimos el lanzamiento de Vorterix y entendimos que la radio había cambiado. Ese día fuimos con Juan Carlos Peletti, en ese momento, impulsado por Reinaldo Sietecase, quien me había comentado que iba a empezar este proyecto, que yo le digo que no, que sí, que Mario, que bla, que esto es una nueva plataforma, se terminó la radio como la tenías pensada, bla, 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 bla. Le digo, sí, bueno, sí, deja de fumar, avísame. No, me hace el contacto, arreglo bajar la señal, viajamos a Buenos Aires y a partir de ese momento me di cuenta que la radio se había complementado, se había modernizado, se había vestido de gala, tenía audio, tenía video, salía en HD. No necesitaba grandes transmisiones, necesitabas un gran equipo y un gran caño para poder hacerlo. Y ahí decidimos, y somos pioneras, así como hablamos del ET14, pioneras, y hasta casi hoy por hoy una de las pocas, pero pioneras en toda la zona del litoral, de no solamente emitir en la 91.7, sino en alta definición a través de vorterixparaná.com. Me tomé mis tiempos, es el día de la radio. Pero te conté una historia linda, que es real, que nunca te la conté, ¿sí? Gracias por hacernos felices a través de este medio de comunicación, en nombre de toda la familia de Vorterix. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sangro de Ricardo Wagner. Eran exactamente las 9:06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se los llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. 4 años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2-1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, 2 radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. Nini Marshall.
La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946, que llevaría al triunfo a Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión, pero también dijeron el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para ser ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto? Música, entrevistas, secciones, ciencia, humor, información, todo en una misma pantalla o en todas tus pantallas. Vorterix, estamos en todo.